No siempre el más grande es el más fuerte. Detrás de un cuerpo, puños del tamaño de ladrillos. Así era Eric Butterbean Esch, el boxeador más impredecible y subestimado del planeta. Pesaba más de 180 kilos. Parecía un chiste. Pero cada vez que subía al ring, los gigantes terminaban cayendo como árboles talados. En este video verás cómo Butterbean, el ícono americano del boxeo, humilló a culturistas y gigantes dopados que lo subestimaron y les enseñó que el respeto pesa más que cualquier músculo. And even cracked some chins in MMA. Al comienzo de su carrera, Butterbean enfrentó a Paul Springer, un competidor de Toughman que parecía su gemelo, solo que alimentado a base de esteroides y arrogancia. Desde la campana inicial, Springer intentó levantar a Butterbean como si fuera una pesa, pero Eric ni se movió. Springer, conocido por su físico, confiadamente intentó usar su fuerza bruta para desestabilizar a Eric, pero el púgil de peso completo se mantuvo firme como una pared. El deportista intentó intimidar con sus músculos, lanzando una serie de golpes sin verdadero poder que Butterbean absorbió sin inmutarse. Он размахнулся и задел тыльной стороной руки рефери, который отправил. Era evidente que Springer subestimó por completo la densidad y la base de Eric, viéndolo solo como una broma fácil de levantar. El público estaba perplejo, preguntándose por qué el gordito se mantenía tan inmóvil a pesar del intento del fisicoculturista. En lugar de retroceder, Butterbean esperó pacientemente el momento de soltar su primer golpe de cohete de colesterol. Un derechazo al mentón bastó para enviarlo directo al suelo. Здоровенный, только более мускулистый. Co brutal. La multitud entendió que aquel gordito no era una broma, era un tanque. A comienzos del nuevo milenio, Butterbean se enfrentó al coloso George Limberger, un gigante de casi 2 metros. El público esperaba una guerra, pero la pelea duró menos que una hamburguesa frente a Eric. Limberger, un hombre que impuso con su estatura, recibió instrucciones en el vestidor para intentar el jab contra Butterbean, una táctica que nunca llegó a ejecutar. La campana sonó y Limberger se encontró de frente con un Eric que, como si estuviera literalmente hambriento, se lanzó al ataque sin dudar. El gigante apenas tuvo tiempo de levantar sus guantes o prepararse, ya que la velocidad de Butterbean, a pesar de su peso, lo tomó por sorpresa. Limberger intentó mantener la distancia, pero el Bean le cerró el espacio de inmediato, buscando anular su ventaja de alcance. El destino de Limberger se selló en los primeros instantes, ya que su confianza en el tamaño no le permitió reaccionar ante la embestida. Apenas sonó la campana, Butterbean lanzó un derechazo que hizo temblar el ring. Limberger cayó como un saco de arena. KO técnico en segundos. El gigante había sido devorado. Literalmente. Pero si crees que este fue el KO más rápido de su carrera, espera a ver cómo resolvió su siguiente gran desafío. En 1999, el Bean se midió contra Jackie Beard, un exboxeador profesional con fama de abusar de sus rivales más pequeños. Beard dominó al principio, lanzando golpes rápidos y burlándose del peso de Eric. Al comienzo de la pelea, todo espectador temía que Beard no le diera al gordito ninguna oportunidad de soñar con la victoria. Beard, con un historial de peleas Toughman, se confió tras una carrera exitosa y comenzó a mofarse abiertamente del oponente. El rival llegó al punto de burlarse de los golpes de Eric, diciendo que se sentían como un almohadazo y retándolo a que golpeara su hombro.
Eric, conocido por su temperamento tranquilo pero firme, no iba a tolerar las acciones de este vil sinvergüenza. Beard pensó que su superioridad atlética le permitiría seguir dominando, pero el Bean completamente le dio la vuelta al curso de la pelea, abalanzándose como un depredador salvaje. En el siguiente asalto, Butterbean descargó una derecha tan potente que Beard cayó sin saber en qué planeta estaba. KO demoledor. El público rugía. El payaso del ring acababa de recibir una lección de humildad. Luego vino Doug Norris, otro gigante confiado. Desde el primer intercambio, Norris lanzó golpes ilegales después de la campana. Eric no dijo una palabra, solo esperó el momento justo. Norris, un gigante musculoso, era un sucio roedor que no estaba dispuesto a pelear de forma limpia, golpeando a Eric después del sonido de la campana. El oponente intentó frustrar a Butterbean, forzando a Eric a recibir golpes que iban directos a su estómago, mientras intentaba el windmilling. A pesar de las payasadas de Norris y el aparente vientre blando de Eric, Butterbean poseía un carácter duro que el gigante desconocía. Eric, sin responder a las provocaciones, se mantuvo inmutable, avanzando a pesar de los disparos ilegales que recibía de Norris. Y cuando lo tuvo frente a frente, descargó una serie de derechazos que lo dejaron colapsado en el suelo. KO. En el primer asalto, el karma llegó rápido para quien no supo respetar las reglas. Ese mismo año, Butterbean enfrentó a Jonathan Whitfield, un rival con mayor alcance y físico imponente. El gigante parecía tenerlo controlado, hasta que Eric lo empujó contra las cuerdas y comenzó a lanzar golpes como martillos. Desde el inicio de la batalla, el temible gigante tomó el control usando la ventaja de su mayor alcance físico. Whitfield intentó mantener a Butterbean a raya, pero su dominio en la competencia Toughman no duró mucho. Eric comenzó a llevar a su oponente por el canvas como un bebé que esparce la cena en un plato, neutralizando su alcance. El gigante que buscaba la fama en el ring se encontró siendo golpeado repetidamente, sin poder usar su mayor envergadura a su favor. Al no poder mantener la distancia, Whitfield quedó vulnerable, ya que Eric se movía ansioso por la victoria. Finalmente, un gancho al hígado lo dobló en dos. KO técnico. Butterbean celebró con calma, como quien sabe que la fuerza verdadera no se mide en bíceps. Años después, Eric se puso los guantes de MMA y se enfrentó al británico James Thompson, un monstruo de casi 2 metros, con pasado en Pride y KSW. Thompson trató de intimidarlo, pero Butterbean solo temía una cosa: una nevera vacía. Eric, el peleador corpulento, decidió probar suerte en las MMA, ya que su apetito por la victoria no se satisfacía solo con el boxeo. Thompson era un verdadero mutante que se había enfrentado a leyendas como Bob Sapp, Alexander Emelianenko y Mariusz Pudzianowski.
El británico intentó asustar a Eric con su mirada amenazante e intimidante, cubriéndose la cara, pero Thompson no tuvo en cuenta que Butterbean solo teme a la nevera vacía y a la cinta de correr. La campana sonó y Thompson rápidamente intentó presionar, pero Butterbean ya estaba lanzado a la destrucción total del tonto de los esteroides. Thompson, que intentaba la guardia abierta, no pudo mantener la compostura ante el implacable ataque de Eric. Cuando sonó la campana, el Bean atacó sin piedad, derribando a Thompson con un derechazo que lo dejó inmóvil. KO brutal en menos de un minuto. Ni siquiera las artes marciales mixtas pudieron resistir al fenómeno del boxeo callejero. Si te impresionó cómo Butterbean destruyó a este luchador de MMA, no te puedes perder cómo su cañón de colesterol envía a su siguiente rival fuera del ring. Y finalmente, el combate contra Patrick Graham, otro gigante lleno de esteroides que creía que el Bean sería su saco de boxeo personal. El inicio fue intenso, pero Eric lo acorraló con una combinación perfecta. Graham, un gigante alimentado con esteroides, pensó que Butterbean iba a ser su saco de boxeo personal y que podría montar una ofensiva. Sin embargo, tan pronto como comenzó la pelea, Eric comenzó a destrozar a Graham en átomos con sus puños. A pesar de las esperanzas del deportista, cada golpe mortal aplastaba sus sueños de victoria en la pelea. Graham recibió tantos golpes que el comentarista mencionó que tendría que renunciar a su gran mesa de wrestling. Graham seems to be losing just a tiny bit of his will. Eric era implacable, lanzando golpes de cañón de colesterol que superaron por completo al gigante. Un golpe al cuerpo envió a Graham a través de las cuerdas. KO espectacular. El público se volvió loco y Butterbean solo levantó la mano, tranquilo, como si fuera otro día en la oficina. A continuación, Butterbean se enfrentó a un joven boxeador llamado Mónaco, quien apenas disputaba su segunda pelea profesional. Mónaco, con un físico de culturista muy diferente al de Eric, intentó confiar en su fuerza y fue directo a intercambiar golpes con el Bean. Mónaco, quien demostraba un físico bien trabajado, cometió el error de intentar slugger con Eric en lugar de boxear y mantener la distancia. A pesar de su inexperiencia, logró asestar un buen golpe de derecha, pero la respuesta de Butterbean fue inmediata y aterradora. El joven púgil fue derribado 2 veces en el mismo asalto por las derechas de Butterbean, que se movía como un tanque implacable. El comentarista le advirtió que no se metiera en un tiroteo con un adversario de tal poder. Mónaco persistió, acercándose y lanzando golpes en el interior, justo donde Butterbean es más peligroso. Un poderoso golpe de derecha a izquierda fue suficiente para que Mónaco cayera por tercera vez. He's wailing away on the inside with Butterbean. Good night. There goes Monaco. And I mean there he goes. KO demoledor. Butterbean conseguía una victoria más por la vía rápida, demostrando que el poder es más importante que la técnica pura en el boxeo de 4 asaltos. Ahora que has visto la brutalidad de un knockout en el primer asalto, prepárate para ver una pelea donde Butterbean fue puesto en verdadero riesgo. En otro combate, Butterbean se encontró con Kenny Woods, un oponente que sorprendió a todos al no inmutarse por la popularidad de Eric, saliendo con una actitud agresiva. Al comienzo de la pelea, Woods conectó una buena derecha, un golpe que hizo que Eric perdiera brevemente el control, algo que rara vez se veía.
Oh, good left by Butterby. He rocks. I think he wants to survive. And a little pride. He wants to try to win. Woods, que no temía enfrentarse al veterano, estuvo a punto de meterse en problemas. Oh, good left hook. Rather handily. Sorprendentemente, a pesar del aparente momento de dificultad de Eric, Woods fue capturado por un tiro aplastante que lo envió de inmediato a la lona. El golpe fue tan contundente que los comentaristas expresaron preocupación inmediata por la salud de Kenny Woods. La repetición mostró el impacto devastador de un gancho limpio. Finalmente, el árbitro detuvo la cuenta. Knockout. Kenny Woods demostró ser un guerrero, pero la fuerza bruta de Butterbean, cuando conecta, es simplemente una fuerza de la naturaleza. El rey de los 4 asaltos se midió contra Sean Jagan, un peleador que había debutado ese mismo año, pero que lucía visiblemente superado en peso y tamaño. Jagan, visiblemente más liviano, fue sacudido desde el primer momento por un gancho de izquierda de Butterbean. Aunque Jagan intentó usar combinaciones rápidas al cuerpo, la masiva diferencia de peso le permitió a Eric simplemente apoyarse y anular su ofensiva. El asalto se hizo interminable para Jagan, quien recibió una serie de golpes de poder que lo pusieron en graves aprietos. Tras recibir una cuenta de protección obligatoria, Jagan intentó mantenerse en movimiento, pero era claro que el poder del Bean era demasiado. Eric se lanzó con una combinación final, buscando terminar el combate y asegurar su victoria número 39. Con un gancho de izquierda demoledor, Jagan cayó a la lona golpeándose la cabeza. El combate fue detenido inmediatamente. Knockout en el primer asalto. Butterbean había regresado a las guerras del ring. Sin embargo, el siguiente rival de Eric lo sacó del ring, literalmente. Finalmente, Butterbean se enfrentó a George Clark en un combate entre 2 pesos pesados con un físico descuidado. El combate comenzó con ambos púgiles luciendo un peso considerable, y el público no se decepcionó del intercambio inicial. Butterbean asestó un hermoso derechazo overhand que envió a Clark a la lona por primera vez en el round, dándole un claro aviso del peligro. Good right hand by Butterbean in close. He calls himself a tough man contest, Gabriel, where guys get in, fight 5 or 6. Oh, beautiful. Oh, boy. Clark se levantó, tratando de responder a la agresión, pero Eric se dedicó a minar su resistencia con golpes al cuerpo, una táctica que lo hizo caer por segunda ocasión. Clark trying to fight back, Butterbean digging to the body. Down goes Clark. Eric caminaba por el cuadrilátero con una calma imponente, sabiendo que su rival estaba comprometido y solo era cuestión de tiempo. Pese a los intentos desesperados de Clark por revertir la situación, cada nuevo golpe de Eric lo acercaba al final. Un golpe directo y Clark cayó por tercera vez en el asalto, quedando tendido en las cuerdas. Look at the Bean walk across the ring. The men's business tonight. Good right hand by Butterbean. Clark trying to fight back. That's it. Clark is... KO técnico. El público se puso de pie, reconociendo la brutalidad del cañón de colesterol de Butterbean. Estos 11 combates han demostrado una y otra vez que el respeto en el cuadrilátero no se mide por el tamaño ni por el porcentaje de grasa corporal. El verdadero poder viene del corazón, de la voluntad inquebrantable de seguir avanzando y, por supuesto, de un buen derechazo certero al mentón. Eric Butterbean, Ash, nunca fue el boxeador más técnico, ni el más atlético, y mucho menos el más ágil, pero su capacidad para absorber el castigo y su poder de golpeo sin igual lo convirtieron en uno de los hombres más temidos en la historia de los pesos pesados. Enfrentó a bodybuilders, gigantes de MMA y brawlers confiados, y a todos ellos les enseñó la misma lección: que la arrogancia es pesada, pero sus puños lo son mucho más. Mientras que otros presumían músculo, él solo necesitó una mano y la paciencia de un depredador para sellar su leyenda.
Butterbean es el recordatorio definitivo de que en el deporte de contacto, la única estadística que realmente importa es la fuerza pura y la convicción. Su legado no es solo de KOs, sino de la brutal, pero satisfactoria, caída del gigante.